Ahora mismo, en este preciso momento, hay cientos de conductores pagando cientos de dólares en diagnósticos, centralitas nuevas y sensores de repuesto, cuando el verdadero culpable cuesta $2 y está escondido en una cajita de plástico que nadie ha abierto en 10 años. ¿Cuántas veces has cambiado batería, alternador o sensores solo para que la falla vuelva a aparecer como si tu auto se estuviera riendo de ti? Yo llevo años viendo esto en el taller, y te digo algo que la mayoría de mecánicos nunca te dirá. Los 13 fusibles que voy a mostrarte hoy son responsables de más de la mitad de las locuras eléctricas que ves a diario. Los que alimentan ventiladores, bobinas, frenos antibloqueo, iluminación, accesorios y hasta la vida entera del tablero. No vamos a hablar de teoría aburrida. Te voy a enseñar dónde están, qué síntomas dan cuando fallan y cómo identificarlos aunque se vean bien a simple vista. Y el número uno, el último, es el más peligroso de todos. Si ese falla, tu auto puede parecer embrujado, pero cambiarlo correctamente te devuelve la calma en segundos. Quédate hasta el final porque ese truco es el que separa a quien vive cambiando piezas del que de verdad aprende a dominar la electricidad de su auto. Número 13. Fusible principal de alimentación de la unidad de control del motor. Este es el fusible que casi nadie mira, y del que depende absolutamente todo. Es la llave maestra de la electrónica. Haz alanterodos esperalente. Por ahí entra la corriente que despierta la centralita, activa sensores, relés y todo el sistema de gestión del motor. Piensa en él como el interruptor principal de un edificio entero. Si ese interruptor está flojo o medio quemado, ningún cuarto del edificio recibe corriente estable, aunque desde afuera parezca que todo está bien. Cuando está sulfatado o con las patitas flojas, no siempre se corta del todo. A veces hace algo peor, deja pasar corriente a medias. El resultado son fallas fantasma. Un día el auto arranca perfecto, al siguiente no da ni un intento. Luces del tablero que titilan, escáner que se desconecta, códigos raros que cambian cada vez. La jugada es sencilla. Localiza en la caja de fusibles del compartimento del motor el fusible etiquetado como EQ o SM Main según el modelo, sácalo con la pinza y revísalo a contraluz. Aunque el filamento se vea bien, si notas puntitos negros, plástico ligeramente tostado o terminales opacos, ya es sospechoso. Reemplázalo por uno nuevo del mismo amperaje, nunca más gordo, y limpia el alojamiento con limpiador de contactos para que el nuevo no entre en un zócalo oxidado. Sorprende cuántos autos resucitan solo por cambiar este pequeño centinela. Número 12. Fusible del relé principal de inyección. Aquí pasamos al fusible que alimenta al relé principal de inyección, el que manda corriente a la bomba de combustible, los inyectores y a veces a las bobinas y otros actuadores clave. Cuando este fusible está fatigado por años de trabajo, vibraciones y pequeños picos de corriente, aparece el combo del terror. Motor que gira pero no arranca, arranca y se apaga a los pocos segundos, o se corta en plena marcha como si alguien hubiera bajado un interruptor. Un mecánico llamado Rodrigo en Ciudad de México me contó el caso de un cliente que llegó con una camioneta del año 2016. El dueño había gastado $900 en bomba de combustible nueva, inyectores limpios y diagnóstico computarizado. La falla seguía igual. Rodrigo sacó el fusible del relé de inyección, costaba 70 centavos y el auto arrancó perfecto. El cliente casi llora. Lo ubicas en la caja de fusibles, a veces con etiqueta FI, INJ o similar, lo extraes y lo miras con calma. No solo importa si está abierto, también si el plástico está blanqueado, los terminales flojos o hay fisuras en el filamento. Cualquier duda, fusible nuevo del mismo amperaje. Número 11. Fusible de alimentación del tablero de instrumentos. Este es el fusible que controla el panel de mando completo. Cuando empieza a fallar no solo se apagan las luces del tablero, se descontrola todo el diagnóstico. Te quedas sin indicadores de temperatura, sin velocímetro en algunos modelos, y cualquier intento de leer errores con el escáner se vuelve una pesadilla. Peor aún, hay autos en los que si este fusible está mal, la centralita entra en modo protección porque cree que hay un fallo de red interna. Revisa el manual o la tapa de la caja de fusibles y busca algo como clúster, medidor, panel o IG2. Saca el fusible y repite la misma rutina. Inspección visual, cambio preventivo, si ves decoloración o terminales dañados. Ya que ese circuito alimenta partes delicadas, limpia el zócalo del fusible y asegúrate de que entra firme, sin holguras. Un tablero que vuelve a encenderse completo con todos los testigos y señales claras no solo da tranquilidad, también es la única manera de que lo que marque el auto tenga sentido para el resto del diagnóstico. Número 10. Fusible de ignición Iguno. El fusible Iguno es uno de los comandantes supremos del sistema eléctrico. Distribuye corriente a circuitos críticos de ignición, sensores clave, módulos de control y relés secundarios que activan desde bobinas hasta sistemas auxiliares. Cuando empieza a fallar por fatiga o sulfatación, aparecen síntomas enloquecedores que ningún escáner logra explicar. Motor que arranca y a los segundos se apaga como si le cortaran la corriente. Fallas intermitentes que solo ocurren después de manejar un rato, cuando el fusible se calienta. O ese clásico donde das marcha pero el motor no enciende, y piensas en bomba, inyectores o sensores, cuando el culpable es un fusible de $2. Localízalo en la caja de fusibles del compartimento del motor, identificado como Iguno o bobina de encendido según el fabricante.
Sácalo aunque se vea entero y examínalo con lupa. Filamento con puntos oscuros, plástico decolorado o terminales que no brillan son señales de reemplazo inmediato. Limpia el zócalo con limpiador de contactos e instala fusible nuevo del amperaje exacto. Nunca uno más gordo pensando que aguantará más, porque lo único que logras es eliminar la protección del circuito y arriesgarte a quemar módulos que cuestan cientos de dólares. Número 9. Fusible del sistema de combustible y bomba. Aquí tocamos el fusible que alimenta la bomba de combustible y en muchos modelos también al relé que comanda los inyectores. Cuando está débil, no se corta completamente. Permite paso intermitente de corriente generando síntomas impredecibles. Bomba que zumba débil o no hace ruido al dar contacto. Motor que arranca pero se ahoga a los pocos segundos como si se quedara sin gasolina aunque el tanque esté lleno. O esos arranques eternos donde el motor gira y gira pero nunca prende porque la bomba no está mandando presión. Localiza el fusible etiquetado como bomba de combustible, frecuentemente de 15 o 20 amperios. Si tienes multímetro, mide la caída de voltaje con el motor arrancando. Más de 0.2 voltios indica resistencia anormal que pronto causará falla total. Reemplázalo preventivamente. Si estás aprendiendo algo que tu mecánico nunca te dijo, dale like a este video. Y suscríbete porque lo que viene es información que literalmente te puede ahorrar miles. Ahora sí, continuemos. Número 8. Fusible del módulo de carrocería. El módulo de carrocería gestiona ventanas, seguros, luces, alarma, limpia parabrisas y en muchos autos también se comunica con la centralita. Sin él, el auto se convierte en caos eléctrico total. Ventanas muertas, seguros sin respuesta, alarma que se activa sola, y en algunos modelos hasta problemas de arranque porque el módulo no autoriza iniciar la secuencia de encendido. Lo insidioso es que cuando está débil genera fallas completamente aleatorias. Un día todo funciona perfecto, al siguiente 3 sistemas fallan juntos, luego vuelven a la vida sin explicación. Busca el fusible identificado como módulo de carrocería en la caja de fusibles del habitáculo, extráelo y hazle inspección exhaustiva. Cualquier signo de decoloración o terminales opacos justifica reemplazo inmediato. Número 7. Fusible del relé de ventilador y electroventilador. Este fusible es el guardaespaldas que decide si tu motor vive fresco o termina hervido. Controla la alimentación del relé que enciende el electroventilador del radiador. Cuando está perfecto, el sistema es invisible, sube la temperatura, la centralita manda la orden, el relé se cierra y el ventilador entra como un héroe silencioso. Pero cuando ese fusible está cansado o con el filamento microfracturado, empieza el juego de los sobrecalentamientos misteriosos. En carretera todo va bien porque el aire entra de frente. En tráfico pesado la aguja sube, y tú empiezas a gastar en termostatos, sistemas de purga y bombas de agua sin saber que el ventilador ni siquiera está recibiendo corriente estable. Lo peor es que muchas veces no se quema del todo. Hoy el ventilador enciende, mañana no, pasado tarda 5 minutos extra en activarse. Ve a la caja de fusibles, localiza el que diga fan, cooling o similar, sácalo y míralo como sospechoso. Ese cambio barato puede ser la diferencia entre un motor sano y una junta de culata destrozada por un calentón absurdo que pudo evitarse con 70 centavos. Si llegaste hasta aquí, es porque te tomas en serio el cuidado de tu auto. Demuéstralo con un like y activa la campanita. Ahora vienen los más importantes. Número 6. Fusible del sistema de carga y alternador. Este fusible es el portero entre el alternador y todo lo demás. Cuando está bien, el sistema de carga es invisible. 14 voltios estables, luces firmes, tablero tranquilo. Cuando está mal, el auto se convierte en una película de terror eléctrico. De noche las luces se ponen amarillas, la radio se apaga sola, aparecen testigos de batería y frenos antibloqueo, hasta que el auto muere como si hubieras desconectado la batería. La mayoría corre a cambiar el alternador, y muchas veces el villano real es el fusible principal de carga, atornillado cerca de la batería o integrado en el bloque principal. Con calor, vibración y años de servicio, ese fusible se agrieta o se sulfata internamente. No siempre se ve quemado, pero genera caídas de voltaje que vuelven loco a todo el sistema. Cada vez que tengas problemas de carga, no empieces por el alternador, empieza por este fusible. Número 5. Fusible del sistema de encendido y bobinas. Aquí entramos en el área donde cualquier fallo se siente duro, la chispa. Este fusible alimenta a las bobinas, y en muchos modelos también parte de la línea que usa la centralita para disparar el encendido. Cuando se fatiga, deja de entregar corriente estable. ¿Qué ve el conductor? Motor que a veces va fino y otras parece de 3 cilindros. Tirones al acelerar, fallos de encendido aleatorios, explosiones en el escape y un festival de códigos saltando de cilindro en cilindro. Cambias bujías, luego una bobina, después otra, limpias inyectores, y el problema sigue porque la alimentación nunca fue sólida. Revísalo marcado como bobina de encendido. Fíjate si el plástico está opaco o el filamento tiene zonas negras. Muchas fallas de encendido imposibles que llevan meses torturando a mecánicos desaparecen en segundos cuando las bobinas reciben por fin alimentación limpia y estable. Número 4. Fusible del módulo de frenos antibloqueo y control de estabilidad. Este fusible separa un auto moderno y seguro de un ladrillo con frenos de los años 80. Alimenta al módulo de frenos antibloqueo y en muchos modelos también al control de estabilidad y tracción. Cuando está fatigado o sulfatado, empieza el festival de luces. Testigo de frenos antibloqueo encendido.
triangulito de estabilidad, a veces freno de mano, todo el árbol de Navidad prendido. Lo peligroso es que no siempre significa que el módulo está muerto. Muchas veces solo dejó de recibir alimentación estable. Síntomas típicos: sistema antibloqueo que funciona un día y al siguiente no, control de tracción que se desactiva solo, mensajes de revisión de frenos que aparecen y desaparecen. Antes de asumir que el módulo se fue al cielo de las piezas caras, ve a la caja de fusibles y localiza el que protege el sistema de frenos antibloqueo o de control de estabilidad según la marca. Sácalo, míralo a contraluz y júzgalo sin piedad. Un simple fusible nuevo puede devolver a la vida el sistema antibloqueo completo, y con él todo ese paquete de seguridad que das por sentado hasta el día que lo pierdes en una frenada de emergencia. Número 3. Fusible del sistema de iluminación exterior. Este fusible manda sobre algo mucho más serio de lo que parece: que tu auto se vea y se entienda en la carretera. Protege los circuitos de faros, luces traseras, posición, intermitentes y según el modelo hasta las luces de freno. Cuando empieza a fallar, tu auto se vuelve un árbol de Navidad defectuoso. De repente pierdes las dos luces de cruce al mismo tiempo, o se apagan todas las traseras y solo te das cuenta porque alguien te toca el claxon por detrás. O peor, las luces siguen funcionando pero débiles, parpadeando con cada bache, quemando bombillas cada 2×3. Un fusible de iluminación fatigado puede no estar totalmente abierto, pero tener las patitas sulfatadas y el filamento dañado, creando una resistencia que hace sufrir a todo el circuito. Ve a la caja de fusibles interior y del compartimento del motor y revisa todo lo que diga luces delanteras, traseras, freno o posición. Si no se ve como nuevo, plástico claro, filamento limpio, patas brillantes, se reemplaza sin dudar. Antes de llegar al número 1, que es el más importante de este video, si esto te está ahorrando una visita al taller, compártelo con alguien que tenga auto, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Número 2. Fusible de accesorios. Este es el fusible que muchos subestiman porque solo se encarga de cosas de confort: radio, toma de 12 voltios, cargadores, pantallas e incluso módulos de conectividad. Pero en los autos modernos, una alimentación de accesorios inestable puede ser una bomba de tiempo. Radio que se reinicia sola, pantallas que se apagan cuando aceleras, toma de 12 voltios que a veces carga el celular y a veces no, cámaras de reversa que dejan de funcionar de golpe, e incluso consumos parásitos que descargan la batería de la noche a la mañana sin explicación. Todo eso puede venir de un fusible de accesorios fatigado que ya no hace buen contacto. La línea de accesorios se activa cuando giras la llave a la posición de accesorios. Si esa alimentación llega sucia, todos esos módulos empiezan a volverse locos. Localiza el fusible marcado como ACC o accesorio, sácalo y revísalo con lupa. Patas opacas, plástico amarillento, filamento con puntos negros, se cambia. Un fusible de accesorios nuevo y bien asentado devuelve la paz a todo el sistema y te quita de encima media docena de duendes eléctricos que no lo eran tanto. Y llegamos al número 1, el más importante de todos. Si solo haces una cosa de este video, que sea esta. Número 1. Fusible principal interior de alimentación general. Este es el jefe final del tablero interior. El fusible, o conjunto de fusibles, que alimenta casi toda la red eléctrica del habitáculo. De él cuelgan interruptores, módulos, parte del sistema de encendido bajo llave, muchas señales al tablero y en algunos autos hasta la alimentación inicial de la centralita a través de relés. Es como el corazón del sistema eléctrico interior. Cuando el corazón late bien, todo funciona coordinado. Cuando empieza a fallar con latidos irregulares, el auto desarrolla una personalidad múltiple que vuelve loco a cualquiera. Un mecánico llamado Fernando en Guadalajara recibió una Toyota RAV4 del año 2017 que tenía a su dueño desesperado. El cliente había invertido $1,400 en un módulo de carrocería nuevo, una visita a la agencia oficial y 3 diagnósticos computarizados en talleres diferentes. Los síntomas eran inexplicables. Un día todo funcionaba perfecto, al siguiente no encendían ventanas, ni cierre centralizado ni tablero, pero sí había luces exteriores. Otro día giraba la llave y parecía muerta. A la tercera intenta arrancaba como si nada. Fernando abrió la caja de fusibles interior, localizó el fusible principal de alimentación general, lo sacó, lo miró a contraluz y encontró el filamento con una microfractura que solo se veía con la luz justa. Fusible nuevo, $1.20. El problema desapareció para siempre. El diagnóstico de este fusible es donde más se equivocan los mecánicos casuales, porque los síntomas son completamente aleatorios y cambian de un día para otro. Hay que sacarlo, mirarlo contra la luz y buscar cualquier rastro de fatiga, calentamiento o corrosión en los terminales. Si no se ve impecable, se reemplaza por uno nuevo del mismo amperaje. Muy importante, asegúrate de que entra bien firme, porque un fusible principal flojo deja toda la instalación a merced de vibraciones y microcortes. Cuando renuevas este fusible y limpias su alojamiento, muchas fallas eléctricas generales desaparecen de un plumazo. El auto deja de hacer cosas raras con el contacto, los módulos interiores se despiertan como deben, y a partir de ahí todo el diagnóstico que hagas tiene una base sólida. Eso es exactamente lo que necesitas para entender que dominando tus fusibles, puedes evitar el 70% de las locuras eléctricas sin cambiar una sola centralita. Comenta aquí abajo cuál de estos fusibles te resolvió una falla que tenías tiempo buscando. Y si quieres seguir aprendiendo a dominar la electricidad de tu auto, el siguiente video está justo aquí arriba.